Emilio, querido, si tú no sabes de qué vamos a hablar, yo menos. No. Emilio Cárdenas No, Elurdo y doctor en Ciencias Políticas, nos que estamos aquí platicando. Estamos platicando de si hablamos de Pablo O hablamos de ¿de quién? ¿De quién? De De lo que Álvarez hablaste, Bravo. de Álvarez Bravo. Porque él es lo que comenta. Yo lo que tengo es, yo hago películas, pero hay gente que va a comentar. Muy bien. Entonces, pero como son dos, con ellos dos son la mitad del cine mexicano. Yo hace rato que anuncié que venía tu sección, dije los grandes hablando de otros grandes. Así es. Pero no sé cómo lo dije mal, No, que lo me hice dijiste muy bolas. bien. Pero son los grandes hablando Lo de dijiste otros muy grandes. bien, muy ¿Ah, bien. sí? Fíjate, Tú aquí me es- entendiste, eso es bueno. No, lo dijiste muy bien. Y yo Qué voy a decir bueno. algo sobre uno de los grandes que está Sí, vivo. claro. El otro vivió 100 años. Lupe Rivera casi llega, ¿te acuerdas? Sí, casi. La semana pasada llegó con dos meses menos, pero don Manuel Álvarez Bravo, 100 años. Pero un anuncio, ahorita hay una exposición en el archivo de fotografía de la Ciudad de México, que está entre Catedral y el Templo Mayor. Ah, sí, ya. Es una ya sé cosa de dónde. 4 pisos, un edificio colonial. Sí, ya sé dónde, ya sé. Y ahí está un homenaje de Pablo a la Ciudad de México. Fotografías, son como 70 fotografías, ¿no? Pero este señor ha hecho como 50 libros. Sí, Nada más en el fondo son como 15 hijo, sí, de sí, diferentes, ¿no? Entonces, entre los dos señores que vamos a hablar, yo creo que son la mitad de la historia fotográfica de México. Bueno, están Tina Modotti, están todos ellos, ¿no? Pero como no podemos hablar mucho de Álvarez Bravo es el gran fotógrafo del muralismo mexicano. Gran maestro. Porque se fue ni Tina Modotti y Watson, que eran los que lo fotografiaban. Pues vamos a ver qué Vamos a nos ver- muestras en tu A conversación. ver, y ¿te luego parece? si queda algo podemos Muy bien. agregar. Pero la fotografía es el homenaje a México de Pablo Ortiz Monasterio en el Archivo Histórico de la Ciudad de México. Pues vamos al video, acompáñenos. Y tenemos el privilegio de conversar con Pablo Ortiz Monasterio, quien desde luego conoció muy de cerca al maestro Álvarez Bravo, pero quien es uno de los pilares de la fotografía en México. Además de sus muchos libros como fotógrafo, solo voy a destacar dos cosas. Es el creador del Centro de la Imagen, en la época del maestro Flores Olea, ¿no?, de Conaculta. Él crea el Centro de la Imagen, que está a un lado de la Ciudadela, de la Biblioteca México, y actualmente encargado del Museo del Cine Mexicano, del Cine Nacional. Además, Pablo Ortiz Monasterio hizo una labor heroica con una revista, Lunea Córnea, quizá la revista más importante, yo creo, de fotografía, dedicada a documentar la fotografía en nuestro país, y fue durante 5 años su director. Nadie más indicado de la nueva generación para hablarnos, pues, del padre de la fotografía mexicana, el personaje cuyo nombre identifica a México y a la fotografía. Yo solo quiero contar antes de entrar a la conversación con Pablo, y estamos en el jardín de su casa, una experiencia que tuve en el Museo Paul Getty en California, en que, tratando de entrar a este museo, yo iba a un asunto de tipo de trabajo, había una fila de más de 1,500 personas esperando entrar a una sala del museo. Y resulta que esa sala era una exposición de Manuel Álvarez Bravo. Esto había sido en 1996 por ahí. Y ahí, como en muchos casos, tenemos que salir los mexicanos a darnos cuenta quiénes son los grandes artistas de nuestro país y el enorme reconocimiento que tienen en el mundo. Un poco dedicaremos, además de la película que veremos en el centro de este programa, a que Pablo Ortiz Monasterio nos hable de ese reconocimiento internacional, porque es uno de los grandes fotógrafos del siglo XX, y que nos cuente de su vínculo personal con este enorme personaje que vivió llegó a los 100 años, ¿verdad? Llegó. Llegó a los 100 años,
La película que verán ustedes tenía 96 cuando yo tuve el privilegio de entrevistarlo. Verán su lucidez y su encanto. Pero fue un hombre centenario que todos los días tomaba fotografías y yo creo que por ver inmediatamente el resultado de su obra los mantiene vivos, ¿no? Pasa lo mismo con los grandes pintores que duran tantos años, ¿no? En cambio, el músico de aquí a que una orquesta la pueda tocar, la orquesta pasan años. Pero el fotógrafo y el hombre de la plástica, el arquitecto, al realizar la obra la tiene. Y yo creo que hay un goce que lo va retroalimentando y hace que sean tan longevos algún tipo de artistas, sobre todo los plásticos. Pablo, cuéntanos sobre tu vínculo con Manuel Álvarez Bravo y luego explícanos por qué esa importancia a nivel mundial. Bueno, yo conocí a don Manuel, paradójicamente, lo conocí en Londres. Él tenía una exposición muy importante, era el año de 1975, quizá principios del 76, y yo por supuesto en el Photographers Gallery, en el centro de Londres, y yo me le fui a presentar, yo sabía por supuesto de él, yo me enteré de la presencia de don Manuel con las Olimpiadas. En las Olimpiadas se le hizo un reconocimiento importante, le publicaron un libro ambicioso, fue parte del proyecto de la Olimpiada Cultural y yo ahí me di cuenta por primera vez de que en México había un gran maestro de la fotografía. Yo me metí a hacer fotografía, aunque estudié economía, la verdad me interesaba, me gustaba, me profundicé en el tema y llegó un momento en donde cuando terminé economía decidí que quería dedicarme a la fotografía y que en México no había espacios formales para estudiar la fotografía. Vendí mis cachivaches, un cuarto oscuro que tenía, todo lo que pude y me fui a Londres un poco a buscar conocimiento, a crecer en medio de la fotografía. Pasé varios años ahí y ahí tuve el privilegio de conocer a don Manuel, que inmediatamente fue amable, simpático, le dio gusto que un mexicano de repente apareciera a echarle porras y tal. Y ya en ese momento don Manuel era un hombre mayor, tendría alrededor de más de 70 años, y es a partir de ahí, a partir de los 70, que tuvo un reconocimiento internacional bestial. O sea, todas las grandes capitales de Europa, del mundo desarrollado, y en eso meto Japón, Tokio, todos hicieron grandes exposiciones, grandes libros. En México nos vimos más lentos, por eso mismo que tú apuntas de cómo reconocer a los grandes talentos. Y no es hasta que vienen de regreso y de repente nos enteramos por el New York Times que la exposición de Manuel Álvarez Bravo se presentó en el MoMA, en el Museum of Modern Art de Nueva York, que todo el mundo decimos, ¿cómo? Vamos a comprar un don Manuel Álvarez Bravo, este es un gran artista, pero ¿cómo? Si toda la vida lo hemos visto, ha estado contra nosotros. Bueno, tenemos parte de eso en nuestra haber cultural, que no es un asunto positivo, y don Manuel, la verdad, le tomó muchísimos años llegar a ese reconocimiento. O sea, si yo de ver la entrevista formidable que le hiciste y de recordarme todas esas anécdotas de cuando empezó a trabajar ahí muy jovencito en contaduría, en Hacienda, y bueno, él sin duda alguna lo que le interesaba era la fotografía, pero pues tenía que trabajar de algo, y así lo hizo casi toda su vida. Pues... Grandes señor, sobre grandes. Grandes sobre grandes. Lo dijiste, pero bellísimo. Lo dije bellísimo, perfecto. sí, sí. Pues es que qué maravilla que grandes personajes hablen de otros grandes. Así es. Que, así que es. son tus maestros, que son una influencia, a lo mejor nunca los conociste, pero los leíste, supiste de su aportación al país. Es como muy dignificante todo ese Yo creo que es muy trabajo, ¿no? importante. Sí. Dos gentes ellos solitos son como la tercera parte de la fotografía mexicana. Sí. Y la cantidad de libros de Pablo, ¿eh? Pero mira, en mi película que él comenta, es muy curioso que tenemos unas fotografías, unas películas de Diego Rivera. Ah, ok. Y eso, Gabriel Figueroa le prestó la cámara a Álvarez Bravo. Se la prestó.
y se fue a Tehuantepec. Y Debe lo que, haberlo y querido lo que tenemos de muchísimo. Diego filmado es de Álvarez Bravo, que se empezó a hacer ahí, y hizo unas 3 películas, ¿eh? También se metió a hacer películas. Y cuando yo lo entrevisté tenía 96 años. Él nació en 1902 y murió en 2002. 100 años, ¿eh? Completitos. Por esa cosa de la actividad, ¿no? La actividad... Que hay te que mantiene mantenerse, vital. hay que mantenerse en Claro. actividad y Estarás de venir los acuerdo. domingos a hablar contigo. Todos los domingos. Si no, ¿qué Sin hacemos toda la falta. semana? Claro. Querido Emilio, muchas gracias. A Un ti, placer. Pati, a Como ti y al siempre.